La tormenta rugía con una furia que parecía humana. Los relámpagos cortaban el cielo como cuchillas y el valle, una vez más, se preparaba para el desastre. En la casa grande, los sirvientes corrían de un lado a otro, cerrando cortinas, apagando velas, murmurando plegarias. Francisco se asomó por la ventana y vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Una silueta a caballo, sola, cruzando el sendero hacia la cárcel. «No puede ser», murmuró. Era Rafael. En la cárcel Luisa rezaba en silencio cuando escuchó el ruido de cascos acercándose. Una guardia gritó algo, pero el sonido del trueno cubrió su voz. Un disparo resonó. El caos se desató. En cuestión de segundos, el valle entero pareció contener la respiración. Rafael irrumpió bajo la lluvia, empapado, con la mirada encendida. «No permitiré que te lleven». Luisa se levantó, incrédula. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Lo que nadie más se atreve», respondió él. Forzó la cerradura con una piedra, sangrando de las manos. Luisa quiso detenerlo, pero sus ojos lo decían todo. Había cruzado la línea del perdón. Cuando por fin la puerta cedió, él la tomó del brazo y tiró de ella. «Corre». Mientras tanto, en la casa grande, José Luis recibió la noticia. El preso ha escapado. El hijo del duque estaba allí. El hombre se levantó de golpe, la furia transformada en miedo. «¿Rafael? ¿Qué demonios ha hecho?» Victoria sonrió con una calma venenosa. «Lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, ensuciarse las manos por lo que ama». Damaso en su despacho escuchó la noticia también, y una sonrisa torva se dibujó en su rostro. «Perfecto», murmuró. «Un escándalo más y el duque caerá». Mercedes lo miró con repulsión. «¿No te cansas de destruir lo que tocas?» Él se giró hacia ella con una mirada helada. «Solo destruyo lo que no me pertenece. Y tú, Mercedes, todavía no has decidido de quién eres». Ella lo abofeteó sin pensarlo. El sonido resonó más fuerte que los truenos. «Soy mía», dijo, antes de marcharse, dejando a Damaso solo con su rabia. En el bosque, Luisa y Rafael corrían entre el barro y los relámpagos. La lluvia los cegaba, los truenos los seguían como si el cielo los persiguiera. «Por aquí», gritó ella señalando un atajo hacia el molino abandonado. Rafael la siguió, exhausto, pero sin detenerse. Cuando por fin llegaron, ambos cayeron al suelo jadeando. Luisa lo miró, temblando. «¿Por qué lo hiciste?» Él la tomó del rostro. «Porque si mueres tú, también muere todo lo que soy». En la distancia se escuchaban voces, antorchas acercándose. «Nos están siguiendo», dijo Luisa. «Entonces que el valle sea nuestro testigo», respondió Rafael, acercándose a ella. La besó con una urgencia que no era deseo, sino desesperación. Afuera, los perros ladraban. Dentro, dos almas se reconocían por última vez. De vuelta en el palacio, José Luis golpeó el escritorio. «Voy a traerlos de vuelta, vivos o muertos». Pero en sus ojos había algo más que ira. Miedo. Miedo a perderlo todo. Miedo a lo que ese acto significaría para su familia, para su título, para su nombre. Victoria lo observó con una sonrisa satisfecha. «¿Ves, querido? El castillo se derrumba solo. Yo solo empujo las piedras». En el pueblo, Bárbara recibió la noticia del escape con una mezcla de asombro y admiración. Luisa se ha fugado. Leonardo, que estaba junto a ella, palideció. ¿Con quién? Con Rafael. Su nombre fue suficiente para encender otra chispa de conflicto. Irene, al escuchar el rumor, soltó una carcajada amarga. Otro escándalo más. Perfecto, así el valle se hundirá y nadie recordará nuestras mentiras. Pero el valle recordaba. Siempre recordaba. Horas después, la tormenta empezó a ceder. El amanecer encontró a Rafael y Luisa escondidos en una cueva, empapados, con el miedo pegado a la piel. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Ahora corremos hasta que alguien nos crea», respondió él.
Luisa asintió, aunque sabía que ningún juez creería una historia donde el amor se mezclaba con crimen. En la casa pequeña, Mercedes despertó sobresaltada. Había soñado con fuego otra vez. Bajó las escaleras y vio la puerta entreabierta. Sobre la mesa, un sobre sin remitente. Lo abrió. Dentro había un mapa y una frase escrita con la letra de Damaso. Si quieres salvar a alguien, empieza por ti. En la mansión, José Luis y Victoria tuvieron su última conversación antes del amanecer. ¿Qué harás cuando todos sepan que tu hijo ha manchado tu nombre?, preguntó ella. Él la miró con serenidad. Sobreviviré, porque al menos él aún tiene alma. Ella sonrió. Y tú no. Las campanas de la iglesia repicaron, anunciando el nuevo día. En el pueblo, los rumores crecían. Que Eloísa había sido vista cruzando el río, que Rafael había sido herido, que el juez había renunciado misteriosamente. Y en medio de esa maraña de noticias, Mercedes apareció en la plaza, vestida de negro, el cabello recogido, la mirada firme. «El valle necesita saber la verdad», dijo subiendo al estrado. Todos se quedaron en silencio. No hay justicia donde reine el miedo, no hay amor donde gobierna la mentira. Y si hoy callamos, mañana no quedará nadie que recuerde lo que fuimos. Su voz retumbó como un trueno final. En las sombras, Damaso la miraba con una mezcla de furia y fascinación. «Así que quieres guerra», murmuró. «La tendrás». El viento sopló con fuerza, y por un instante el valle pareció contener la respiración. Nadie lo sabía, pero esa misma noche una nueva tormenta volvería a despertar. Valle Salvaje no dormía, solo esperaba el siguiente golpe. El amanecer cayó sobre el valle como una promesa rota. La niebla subía lenta entre los olivos y la luz apenas podía con las sombras de las casas. En la casa grande, el aire olía a café frío y a decisiones pendientes. Victoria abrió la ventana y miró hacia el horizonte como quien espera un adversario. Cada nube era una pregunta, cada rama movida por el viento una respuesta que no llegaba. Había pasado la noche pensando en la carta que José Luis había recibido, en la mano que la sostenía sin firmar, en la inicial que había quemado su esperanza. Ella sabía que en ese sobre había algo que podía cambiarlo todo o destruirlo todo. No iba a permitir que su nombre quedara manchado por decisiones ajenas. Si alguien movía fichas, ella movería más fuerte. En la cárcel, Luisa despertó con los dedos entumecidos por el frío. Había soñado que la ermita ardía y que las estatuas lloraban cera. A su alrededor, las sombras de los barrotes proyectaban silencios largos como penas. La noticia de la posible ejecución por sacrilegio seguía colgando como una nube negra, pero en esa mañana una voz nueva la sorprendió. Una funcionaria del juzgado había dejado un papel en la rendija de la puerta. «Tu caso se revisará», decía una línea escueta que no explicaba quién lo había conseguido. Luisa cerró los ojos y por primera vez en semanas sintió una chispa de esperanza. Se preguntó quién arriesgaría su nombre por ella, y la respuesta volvió una y otra vez en su mente sin atreverse a pronunciarse. En la casa pequeña, Adriana no había cerrado los ojos en toda la noche. La noticia de la visita del juez le había calado hondo. El miedo de perder a su hermana le quemaba las entrañas y la convertía en un ser de reacciones inmediatas. Caminaba de un lado a otro en la cocina, intentando parecer serena frente a Pepa, pero su agitación asomaba en las manos que no dejaban de temblar. Rafael trataba de sostenerla con palabras suaves. «No te desgastes más, Adriana. Haremos todo lo posible». Ella le sonrió con una mezcla de gratitud y feroz independencia. «No quiero que nadie pague mi calma con su sangre», le dijo. «Si hay que luchar, lucharé yo». Rafael la miró y vio en su rostro la determinación de quien ha decidido ser tormenta y refugio al mismo tiempo. Mientras tanto, Mercedes paseaba por el corredor que daba a los jardines, una carta arrugada en la mano. La inicial marcada en el sello le había hecho pensar en nombres y alianzas, en antiguos rencores y nuevas intrigas. Damaso la esperaba en el porche, con el abrigo aún empapado por la lluvia de la noche anterior. Su presencia era siempre una mezcla de calor y peligro. Llegaba con promesas y condiciones, con regalos envueltos en silencios.
Hoy hay movimiento en el pueblo, dijo sin rodeos, como si midiera cada palabra para que doliera o confortara. Mercedes mordió labio. Sabía que la protección de Dámaso iba acompañada de precio y que aquel precio a veces se pagaba con secretos que nadie recordaría hasta que fuera demasiado tarde. En la plaza, Leonardo y Bárbara se encontraron por casualidad frente al mercado. La tensión entre ellos ya no era solo de besos robados u ofensas, era una calma rota por decisiones de otros. Leonardo llevaba en el gesto la culpa de no poder ser el salvador que Bárbara necesitaba, y ella llevaba la valentía de quien decide no suplicar por lo que vale. «No puedo fingir que estoy bien», le confesó ella con una voz que se partía un poco. Él apoyó la frente contra la suya como quien intenta devolver la paz que no puede prometer. «Si me vas a perder, que sea por algo que valga la pena», murmuró. Ella lo miró y en sus ojos hubo un brillo que hablaba de despedidas y de amor que se hace fuerte cuando se vuelve leal a uno mismo. En el molino, Matilde recogía flores para la ermita con manos que temblaban más por la incertidumbre que por el frío. Atanasio apareció sin peluca, con la barba alborotada y una sonrisa nerviosa que quería hacer coraje. «Si el valle está en guerra, no habrá boda que valga», dijo ella. Él la tomó de la mano y la miró como quien comparte una apuesta imposible. «Entonces no habrá boda, habrá resistencia», contestó. Entre los dos, una promesa pequeña se tejía: huir si era necesario, quedarse si la justicia se enderezaba, amarse si la vida les dejaba un respiro, pero en Valle Salvaje, los respiros suelen ser trampas disfrazadas de tregua. En la cocina, Francisco se enfrentó por primera vez a sus propias verdades. Las palabras que le había dicho a Pepa la noche anterior habían quedado flotando en el aire. Ahora le tocaba medir las consecuencias. Se acercó a la estufa, y como si la rutina le diera valor, le ofreció a Pepa un café con la mano temblorosa. «No quería herirte con lo que dije», murmuró. Ella lo miró con ojos que no eran solo de mujer humilde, sino de alguien que guarda amores grandes en bolsillos pequeños. «Lo que hiciste fue decir la verdad», respondió. Francisco tragó saliva. A veces la sinceridad abre puertas que después no se pueden cerrar. El rumor del día fue otro. Un hombre había sido visto en las laderas de la sierra conduciendo un caballo negro con un cargamento envuelto en mantas. Algunos dijeron que era Tomás, otros que era un mensajero del juez. Lo cierto es que el valle se llenaba de mirados hacia la cárcel, de susurros que tejían teorías y de manos que buscaban alianzas en la oscuridad. Alejo, con el ceño fruncido, fue uno de los primeros en ir al lugar donde supuestamente se había visto al jinete. No halló más que huellas en el barro y una certeza. Alguien quería que algo ocurriese lejos de las miradas del pueblo. Esa tarde, una reunión improvisada tuvo lugar en la casa de la duquesa. Victoria invitó a su mesa a las figuras clave del valle: José Luis con la compostura que lo sostenía, un Rafael callado que escondía rabia y lealtad, y algunos vecinos que no se atrevían a contradecirla. «Si alguien mueve los hilos en favor de Luisa, debemos saberlo ahora», dijo Victoria con una calma calculada. José Luis apretó la mano alrededor de una taza hasta que sus nudillos palidecieron. «Si mi hijo ha hecho más de lo que le corresponde, lo sabremos y lo pagará», respondió con la voz de quien aún cree que la fuerza de la ley está por encima del peso del corazón. Pero en la mirada de Rafael había una advertencia que no pronunció. Cuando la ley se vuelva instrumento de poder, el corazón encuentra otras formas de justicia. Al caer la tarde, Dámaso recibió en su despacho la visita de un mensajero con ojos hullidizos. Le entregó un papel que olía a quinta reciente y a alianzas selladas en la prisa. Dámaso lo leyó y sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Muy bien», murmuró. «Que se muevan, que muestren su mano». Hizo llamar a Mercedes y la encontró en el jardín, su figura recortada contra el cielo rojizo. «¿Están listos para subir la apuesta?», preguntó. Ella lo miró y por un segundo su temple pareció flaquear. «Si vas a jugar, juega limpio», respondió. Él se inclinó como quien promete, pero ya ha decidido el truco. Cuando la noche cayó, una vela se encendió en la capilla por voluntad de un hombre que quería lavar su culpa. José Luis, solo ante el altar, dejó caer la pluma con la que había escrito la carta destinada a un juez en la que pedía discreción, clemencia o lo que hiciera falta para apagar el incendio que ardía bajo su casa. No era solo política, era el miedo a perder un hijo, a perder un legado.